Yo creo profundamente en el poder de la negociación, pero es una negociación donde tiene que haber justicia. Tú has dedicado tu carrera y tu vida a recorrer Venezuela y a entender el venezolano. ¿Cuáles son esos valores que tú ves que nos van a poder ayudar en ese camino? Aquí pasó algo valiosísimo, que es que los venezolanos nunca habíamos sido un pueblo con sentido de pertenencia, con orgullo de ser venezolano. Aquí había incluso como una actitud de que cualquier país podía ser mejor que el nuestro y que sobre todo había mucho una mentalidad muy gringa, ¿sabes? Sí. De que los Estados Unidos van a más. Pero te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace. Yo no voy a ser ministro de turismo. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Yo tengo 72 años. A mí no me toca. Eso le toca a otra generación. Eso le toca a otra gente. Eso a mí no me toca. Desde Caracas, Venezuela, The Way, el podcast de negocios y bienestar de Iberoamérica. Presentado por Motogo, tu moto por suscripción, Benemergencia, siempre presentes, y Aldana Láser Center. Hay personas que se dedican a recorrer el mundo, pero hay una que se ha dedicado a recorrer Venezuela. Eso no quiere decir que no ha pateado una que otra ciudad del mundo, pero hay una conexión especial con este país que siempre la trae de vuelta. Y tenemos la fortuna de que sus palabras, su forma de mostrarnos el país, siempre ha sido una suerte de bálsamo para los venezolanos. No solamente nos ha ayudado a entenderlo, sino sobre todo a conocerlo. Mi invitada hoy para abrir esta 7ª temporada de The Way es Valentina Quintero. ¿Cómo estás, querida? Chévere, Álvaro, chévere. Muy bien, me encanta eso de ser un bálsamo. Sí, porque a veces como que uno está esperando qué va a decir Valentina sobre esto que acaba de pasar. Y estoy seguro que mucha gente también te lo comenta. Sí. Especialmente cuando te paras ahí en tu casa Sí. y dices sobre esto sí voy a opinar. Sí, sí, es así. ¿Te tomas tu tiempo para Sí, para claro, claro, porque eso no, o sea, siempre hay una reflexión anterior, porque sé perfectamente el peso que tiene lo que voy a decir. Entonces no voy a improvisar. Cuando ocurrió lo de Morrocoy, yo dije, bueno, esto es un horror y tiene responsables directos. Y si se cumplieran las normas, esto no habría pasado. Entonces fue, ¿sabes? Directo. Además, sin estridencias, hablando con calma, diciendo cómo es, ¿sabes? Igual ahorita cuando lo del terremoto, o sea, en todas las circunstancias y ahorita cuando dije, bueno, yo sé que es muy doloroso lo que ha ocurrido, pero el país tiene que seguir adelante y la gente tiene que volver a trabajar porque aquí se vive al día. Este es un país totalmente quebrado y está quebrado porque este régimen se dedicó a quebrarlo y a destruirlo durante 28 años consecutivos. Entonces, nadie se puede dar el lujo de decir, bueno, yo no voy a trabajar, o sea, voy a seguir nada más que pendiente de lo que ocurre, porque si no trabajas, pues no llevas comida a tu casa y ya. Y los negocios tienen que abrir y la gente tiene que seguir y además esto ocurrió en una zona específica del país. Hay otras zonas que no están así afectadas, a todos nos importa, nos duele, todos tenemos el corazón partido, pero tienes que salir a trabajar y la única manera de que eso salga adelante es que el país entero salga adelante. Entonces, a veces es complejo decir lo que cuesta oír. Cuesta oír en un momento como este, bueno, hay que salir adelante, pero es que hay que salir adelante, ¿qué vamos a hacer? Pero sabes también otra cosa, Álvaro, que las redes, si bien permiten que tú tengas una información inmediata y oportuna, también son un pabellón de fusilamiento. Y, o sea, no puede ser que por temor a que te juzguen, tú no te atrevas a hacer lo que tienes que hacer. Yo creo, no es un pabellón, es un paredón. Porque, bueno, o sea, siempre va a haber quien no esté de acuerdo, pero
también, en mi caso, yo siento una responsabilidad de decir lo que muchos quisieran decir y no se atreven a decirlo. Y claro, yo ando por todo el país. Ahora, yo quería preguntarte también sobre eso, porque yo a veces noto que tú te permites unas licencias de libertad que algunos hemos perdido. Incluso nos autocensuramos, me incluyo ahí. Da miedo por todo lo que hemos vivido decir ciertas cosas. Yo no me autocensuro. Ahora te lo pregunto, te pregunto justamente, ¿tú sientes que ese privilegio te lo has ganado a través del tiempo o es simplemente una convicción, una forma de ver la vida y de ser? Yo estoy convencida de que tener tantísimos años haciendo el trabajo que hago me da probablemente la autoridad para hacerlo. Eso es lo que creo también. Y yo digo, bueno, ok, ¿qué vas a decir? Que yo no quiero el país. O sea, que a mí no me importa. Ajá, ok. ¿De qué manera te vas a meter conmigo? Entonces, yo sí estoy convencida de que también hay un respeto del lado de allá, Y también creo a que pesar de todo. sí, eso, o sea, que Sí, ellos, digamos, el gobierno al régimen. que tú adversas además muy abiertamente, Ujú. no se mete contigo. No. Además, siempre dentro del mismo gobierno hay gente. Mira, yo estuve casi año y medio sin que me dieran el RIF. Y yo dije, bueno, esta es una manera de, ¿sabes? De fregarme tipo por debajo cuerda, ¿no? Y entonces por fin, yo fui varias veces y por fin un día le dije, ok, ajá, ¿qué? ¿No me lo vas a dar? Nunca me lo vas a dar, para saber, para no venir más a decir que me lo den. Entonces, claro, es una cosa como, bueno, no, tampoco, no sé qué, tal, ¿sabes? Pero sabes que tampoco ellos pueden decirlo. Entonces, bueno, después de la extracción, pues un día me mandaron un correo y me decían, queremos que pase por el CENIAT, porque tiene un problema con su RIF. Y llegué y me lo dieron, así, Así ¿sabes? cambian las cosas. Sí, entonces yo dije, bueno, se ve que entró alguien coherente, que ya no siente esa presión y se atrevió y me dieron mi RIF, que además era mi derecho. Entonces, cuando es una cosa que es un derecho, pues, bueno, te lo tienen que dar, ¿sabes? Claro. Entonces, yo realmente yo me siento muy tranquila cuando yo digo las cosas porque son verdad. O sea, cuando yo digo que si nosotros dependiéramos solamente del régimen, o sea, ya estaríamos muertos todos, eso es verdad, ¿entiendes? O sea, ¿qué ocurrió cuando el terremoto? Que salieron los venezolanos, la gente, a ayudar, porque no hubo ninguna reacción del gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Yo lo que siento ahorita, Álvaro, es que hay un profundo desamparo. La sensación de toda esta gente que lo perdió todo en el terremoto es de absoluto desamparo, porque tú dices, bueno, ok, nosotros como venezolanos y los rescatistas y todos los países que llegaron, hicieron, pueden hacer una acción de rescate inmediata, montar unos hospitales de campaña, pueden venir los del Kitchen World, no sé qué, que les dan la comida, puede haber todos estos centros de acopio, de todos los venezolanos del mundo entero pueden mandar cosas, pero ¿cómo logras tú que exista un plan coherente de reconstrucción y de además de atender las necesidades de un montón de gente que ni siquiera sabemos cuántos son porque de eso no se ha hecho un censo? Para eso tú necesitas a un Estado eficiente, y si este régimen no ha sido eficiente ni siquiera para que Venezuela tenga luz y agua, porque acabaron con los servicios básicos, ¿cómo, o sea, si no pudo atender a un país en situaciones normales, cómo lo atiende en una situación de emergencia como esta? Entonces, claro, es el desamparo. Fíjate tú, estábamos hablando ahorita sobre la gestión del alcalde de Chacao. Cuando ahorita quienes vivimos en Chacao sentimos que hay un respaldo. Sin duda. O sea, El trabajo de Gustavo Duque ha sido increíble. Hay un trabajo que ha sido un trabajo excepcional. Y bueno, y ni siquiera excepcional, es el trabajo que tiene que hacer un alcalde. ¿Entiendes? Pero él lo hizo. Y además, una de las cosas que hizo fue un censo donde yo tuve que atender el censo de mi edificio. Y yo decía, ahí está
toda la información que tú vas a necesitar para atender las necesidades de toda tu población en Chacao. ¿Entiendes? Y todos tenemos nuestro sello amarillo, verde, rojo. Y además se llevó al Mijimoto, al japonés este famosísimo, que además está buenísimo y es un encanto. Y se lo llevó todos los edificios que estaban en riesgo para que él dijera, bueno, mira, esto sí puede ser, esto no puede ser, esto lo podemos arreglar. Está tratando de llegar a un convenio eliminándole impuestos a la gente para poder tener unos fondos para atenderlo. Porque esa es otra cosa, Álvaro. O sea, aquí se vive al día. Sí. Si tu apartamento se te esguañingó y tú tienes que meterle $7,000, $8,000, no los tienes. Además, si los metes allí, puede ser que sean tus únicos ahorros, que tengas que pedir prestado para hacerlo, porque aquí a nadie le sobran los reales, sino a estos cabececholas. Pero al resto de la gente no. Entonces, claro, tú, o sea, entiendes el agobio y lo quebrado que estamos los venezolanos que seguimos aquí y que hemos estado aquí padeciendo durante 28 años la destrucción. Cuando yo digo que el país está destruido, yo lo digo desde la mayor responsabilidad, porque yo tengo viajando por este país 40 años. Entonces yo sé lo que hubo en los sitios y sé lo que hay. Sé lo que tuvimos en algún momento y lo que ya no tenemos. Por ejemplo. Bueno, te voy a decir, yo fui al Guri en la época de gloria del Guri. Incluso yo saqué ese programa, habíamos ido con Bitácora. Y estaba todo listo para hacer la tercera represa, la otra represa, la de Tacoa. La represa estaba hecha, estaba ya contratado, todas las máquinas, estaba absolutamente todo contratado. Y llegaron estos cabececholas y se acabó Tacoa. Y no se hizo Tacoa y no se terminó. Entonces, bueno, se acabó el sistema eléctrico. ¿Entiendes? No existe ninguna justificación en el planeta para que Venezuela se quedara sin luz. ¿Qué justificación podía tener que Venezuela se quedara sin gasolina en el momento en que se quedó sin gasolina? O sea, ¿cómo tú acabas con la industria petrolera de un país petrolero? O sea, hay que ser bien, de verdad, perverso y burro para acabar con la industria petrolera de un país como Venezuela. Ahí está Trump, que de lo único que habla es de todo el dinero que le está produciendo el petróleo, de todo el petróleo que hay aquí, de toda la riqueza, que además es lo único que le interesa. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo logramos nosotros llegar a esto? Eso tienen unos responsables directos con nombre y apellido. Te voy a poner un ejemplo en el área de turismo, en el Amazonas, por ejemplo. Mira, Álvaro, yo tengo yendo para el Amazonas 40 años. A finales de los años 90 y principios del 2000, en Amazonas había 15 operadoras turísticas. Había 2 vuelos diarios. Había 2 líneas aéreas que se llamaban Guayumi y Aguaiza, que estaban en Puerto Ayacucho y que cada una tenía 15 avionetas, 15 avionetas que volaban por todo el Alto Orinoco. Y vuelos regulares. Tú comprabas tu pasaje y te ibas, qué sé yo, para San Fernando de Atabapo, te ibas para San Carlos de Río Negro. En Puerto Ayacucho no existe ni una operadora turística, ni una. Todo eso se acabó. Hay un vuelo una vez a la semana, que entonces tú tienes, si tú te vas para allá en avión, tú te tienes que quedar una semana, a juro. Entonces, ¿cómo tú haces turismo si tú te tienes que quedar una semana? Claro. Y créeme que además esa zona del Amazonas siempre estaba llena de bastante turismo extranjero, sobre todo europeos, que les interesa ese tipo de turismo de naturaleza, ir a lugares como ese del Amazonas. Cuando tú piensas en lo que fue alguna vez la península de Paria, ahorita en total abandono. O sea, Carúpano tiene 25 años aislado, sin un vuelo. Claro. Y cuando por fin ponen un vuelo y lo anuncian con bombos y platillos, hubo un vuelo. Santa Elena de Guairén no tiene vuelo. Entonces, la península de Paria, hubo un momento en que ahí se iba a hacer hasta un Mediterráneo. Y estaba todo aprobado para hacer el Mediterráneo, estaban esperando para firmar el Mediterráneo. Y de Alemania, que era la gente que iba a dar los reales para hacer el Mediterráneo, le escribieron a la gente de aquí y le dijeron, hay ruido de sables. Y fue el golpe de Chávez.
y se acabó el Mediterráneo y ahora lo agradecemos porque si eso se hubiera hecho en ese momento, ahorita sería un elefante blanco porque con todo este desastre eso jamás hubiera podido ser. Valentina, y tú sabes que dentro de toda esta historia de contemporánea de Venezuela, de las distintas autoridades que han llevado al sector turismo, tengo por entendido, tú me aclararás si no es así, que hay gente que ha buscado acercarse a ti. Particularmente un ministro de comunicación que intentó tender un puente, escucharte. Y también ha habido gente que ha querido, partiendo de la buena fe de algunos funcionarios o personas, hacer algo al respecto. Así como estamos describiendo. Hacer algo para acercarse a mí. Para acercarse y para hacer algo por el turismo. Bueno, yo no dudo que haya habido buenas intenciones. Hay gente que ha hecho algo bueno, digamos, desde tu punto de vista, que tú digas, bueno, dentro de toda la destrucción hay algo que se pueda celebrar. Que mira lo que pasa en el área de turismo. Tiene que haber continuidad. Nosotros estuvimos en la Universidad Metropolitana, abrió la carrera de Turismo Sostenible. Esa fue una iniciativa de Juan Carlos Ginán. Y en esa oportunidad, cuando se hizo un seminario de turismo sostenible, yo fui. Y estaba una de las personas que llevó la campaña de Colombia. Que es maravilloso. El riesgo es que te quieras quedar. ¡Wow! Así empezó. Claro. Pero tuvo una cantidad de etapas. ¿Sabes una cosa, Álvaro? No es un ministerio, es una oficina de turismo de Colombia. Ahorita no voy a saber cómo es que se llama. Ellos, nadie los puede mover. Ellos no dependen de ningún ministerio. Ellos son totalmente autónomos, tienen un presupuesto y tú no los puedes cambiar si cambia el presidente, si cambia el Congreso, si cambia no sé qué, porque es necesario que exista una continuidad de estrategia. Qué buena propuesta para el Aquí, país, claro. A cada momento, entonces, nombran a un nuevo ministro y todo el ministro que llega resuelve que él va a hacer otra campaña. Bueno, por no mencionar que teníamos una ministra de turismo cubana, que eso es otra cosa. También la tuvimos. Sí. Entonces, claro, siendo así, no hay ninguna manera de que tú logres absolutamente nada. Yo me acuerdo que cuando estaba Andrés Izarra, en un momento, Andrés Izarra pensó que la Tortuga debía ser un sitio para un turismo más popular, cosa que realmente era una loquetera, porque era un sitio difícil y costoso y complicado para llegar, pero bueno, a él le dio por ese lado. Entonces cuando él se fue al ministerio, además entonces hizo que arreglaran la pista y se llevaron a un equipo de bomberos para allá y no te imaginas todo lo que es. Y de repente él sale del ministerio y entonces eso que él había construido allá para que fueran unos sitios para quedarse a pasar el día, entonces se convirtió en una posada, entonces todo se cerró, le pusieron unos rolitrancos de aire acondicionado, necesitaban una rolitranco de planta para que aquello funcionara y se convirtió en un sitio a donde solamente van la gente del régimen. ¿Entiendes? O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, en el caso de los Roques. Los Roques, hubo una época en que hubo un auténtico manejo de los Roques, sostenible, sensible, donde, te voy a poner un solo ejemplo, la basura de los Roques se sacaba y se salía de allí, iba todas las semanas una gabarra y se la llevaba. Y eso se acabó y entonces se empezó a quemar. En Los Roques hubo un momento y el ecosistema en que sufría. no se permitían los aires acondicionados. Y no se permitían los aires acondicionados porque entonces si no tú tenías que tener una cantidad de plantas para sostener esos aires acondicionados y si tú hacías una construcción bien hecha con una ventilación cruzada y qué sé yo, tú podías tener unos espacios que no necesitaran aire acondicionado. Tú vas ahorita para Los Roques y es un tormento cuando tú caminas en las tardes por el Gran Roque porque todas las plantas están prendidas y porque además esta gente se lo agarró como que ese es su territorio para ellos hacer lo que les dé la gana. Antes aquí se podía ir al Alto Orinoco y nosotros hicimos una vez un viaje por el Alto Orinoco en un barquito maravilloso, estuvimos 13 días por el Caciquiare, llegamos hasta San Carlos de Río Negro, estuvimos por el Cunucunuma y eso más nunca se pudo hacer. Y ese era un sitio de pesca deportiva donde venían muchísimos norteamericanos persiguiendo esa pesca deportiva y entonces ahora más nunca se pudo hacer, pero entonces lo que hacen es que entran por Colombia.
Y entonces por Colombia incluso pasan a territorio venezolano, donde la pesca es mucho más atómica. Pero bueno, no hay ningún operador venezolano, sino que hay unos operadores colombianos a las que se les dio licencia para trabajar ahí. Mérida llegó a ser un lugar donde venía también muchísimo turismo de afuera, porque bueno, era una gente que venía para la montaña y además se hacían unos tours que salían de Mérida, iban para Barinas, iban para Los Roques, iban para Canaima, iban para el Delta del Orinoco, ¿sabes? Eran unos Plan circuitos, completo. eran unos planes completos y todo eso se acabó, ¿sabes? Entonces, Claro, y además claro, también era un destino familiar, que uno se iba en carro y recorrías el páramo y te quedabas en Mérida una siempre posadita. fue el viaje en carro de las familias venezolanas. A Así nadie es. se le ocurría Y ya no empujarse es para así. Mérida en avión. Bueno, porque empezaron los rollos de la gasolina. Sí. Entonces después se resolvió el rollo de la gasolina y han tenido todos los problemas del mundo con la carretera. Entonces, y entonces siempre hay como esa percepción, o sea, si la carretera de Mérida se cae una vez, la gente piensa que esa carretera se cayó por la eternidad. Y es lo mismo que pasa con Choroní. En el caso de Sucre, Sucre tiene una percepción de inseguridad. La gente resolvió que Sucre es inseguro, en Sucre te matan. Y no es así. Y se nos cae la lengua. Yo me he dedicado o sea, a trabajar muchísimo por Sucre. Y yo estuve ahorita en Playa Colorada, estuve en Santa Fe, estuve en Arapito, estuve en Mochima. Los programas que salen ahorita en agosto y ahora en agosto todos tienen que ver con esa zona. Y esa gente hizo un trabajo porque ellos entendieron, por ejemplo, en Playa Colorada, dijeron, bueno, ok, si nosotros de lo que vivimos es del turismo. Y si aquí matan a la gente, pues nadie va a venir. Yo te he visto. Y además que yo no tengo la suerte todavía de conocer las playas del estado Sucre. Ah, no, Álvaro, o sea, no. Gracias malísimo. a ti sé que tengo FOMO. Sí, no, tienes que tenerlas. O sea, a mí me parece, yo sostengo que las playas del estado Sucre son las playas más apoteósicas de Venezuela porque son salvajes, son tropicales, tienen verde. O sea, yo estuve hace poco en Conomita y, y había, o sea, había una mata de mango. Y la mata de mango, entonces, claro, un mango que cae a la arena, cae perfecto porque no se golpea, o sea, ¡suá! Y se hunde como que cayera en algodón. Entonces, comerte ese mango acabado de caer Pero en por la favor. arena era una maravilla. Pero entonces, para que tú veas las cosas que hacen en tu cabeza y chola, ¿tú te acuerdas de la tángana que se armó en Conomita porque salió el incivil este que la señora le pidió que le bajara el volumen? Y tú Sí. dices, yo Y la mano, gra- y se le insultó, ¿verdad? Ok, Sí. yo fui para Conomita y yo digo, ¿aquí se puede acampar? Y me dice, bueno, se podía, pero ya no. Y yo digo, ¿eso por qué? Ah, porque se armó esta tángana. Entonces tú dices, pero bueno, ¿en qué cabeza cabe que porque eso pasó, Ahora no se puede acampar. ahora no puedes acampar? ¿Cuál es la solución? Ahí dice, en esta playa no se pone música. Punto. Claro. Punto. Mira, hay una playa, la Playa Medina. Playa Medina es la playa más famosa de Sucre, porque apareció en todos los afiches, apareció en todas partes, Playa Medina, y es donde se iba a hacer el Mediterráneo. Álvaro, Playa Medina puede tener 30 años con prohibición de poner música. Y todo el mundo lo acepta. Y no hay ningún problema. Y tú vas a Playa Medina. El otro día me decía Mónica Chankov que ella había estado en Playa Medina y decía, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo lo siento tan grato. ¿Cuál es el sonido? Y era el sonido de la gente hablando. Claro. Era la gente hablando y el mar. La Y naturaleza. ya, era la naturaleza, eran los cocoteros, el viento en los cocoteros y no aquella desgracia de los tunca tunca, donde todo el mundo compite a ver cuál es la música que te van a imponer. Entonces, y bueno, y tú te das cuenta cómo se acepta y cómo ahí no hay ningún reclamo porque no se puede poner música. La gente dice, bueno, está bien, aquí no se puede poner música. Mira, Valen, y claro, hemos hecho como un recorrido con tu visión de la Venezuela actual y de lo que pudo ser, de lo que fue y de lo que podría ser. No hemos hablado tanto. Yo no sé si tú compartes conmigo que nosotros podríamos estar aproximándonos a una etapa distinta. Todavía no estamos ahí, pero podría pasar. Y pronto. ¿Lo crees igual que yo? Pero claro, para que eso pase, definitivamente nosotros vamos a tener que pasar por un proceso de negociación y reconciliación del país en algún momento. ¿Qué estarías dispuesta tú a, de alguna manera, a, no digamos ceder, pero sí a conversar en este camino? ¿Hasta dónde para llegar a la Venezuela hacia la que queremos ir? Yo creo profundamente en el poder de la negociación.
pero es una negociación donde tiene que haber justicia, porque tampoco creo en un borrón y cuenta nueva. Eh, Aquí hay muchas responsabilidades que los culpables tienen que asumir y tienen que pagar por eso. Y es probable que haya momentos muy duros donde no va a quedar más remedio que aceptar ciertas cosas para que este proceso continúe, eh, pero, pero tiene que haber justicia, es lo que yo creo, Mm. ¿sabes? Y eso es duro, es complejo, pero así debe ser. Tú has dedicado tu carrera y tu vida a recorrer Venezuela y a entender el venezolano. Ujú. ¿Cuáles son esos valores que tú ves que nos van a poder ayudar en ese camino? Aquí pasó algo valiosísimo, que es que los venezolanos nunca habíamos sido un pueblo con sentido de pertenencia, con orgullo de ser venezolanos. Aquí había incluso como una actitud de que eh, cualquier país podía ser mejor que el nuestro y que, ¿sabes? Mm. Sobre todo había mucho una mentalidad muy gringa, ¿sabes? Sí. De que los Estados Unidos van a... Em, Cuando nosotros, quienes seguimos aquí, durante todos estos años, nos dimos cuenta del horror y de la destrucción, dijimos, bueno, nosotros tenemos que defender este país y tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que hacer, porque la consigna era hay que llevarle la contraria, y todavía sigue siendo, hay que llevarle la contraria al régimen. Y ellos están destruyendo por un lado y nosotros estamos construyendo por el otro lado, sin parar, nunca, con todas las dificultades y con todos los obstáculos, pero lo seguimos haciendo. Y quienes viven afuera, los venezolanos de afuera, se dieron cuenta que ellos, tú solamente tienes un país, Mm. que es donde tú naciste y tú no lo quieres perder. Y ser inmigrante siempre es muy duro, por más que te vaya bien. Es muy duro. Y por más que tengas un buen trabajo, y por más que te hayas casado, y tengas tu familia, y tengas tu trabajo, y tengas tu negocio, y te vaya divinamente, eres un inmigrante. Entonces, de ese lado, también hubo entonces esa necesidad que probablemente nunca habían manifestado de que tenían que comer arepas, que tenían que comer queso, que tenían que oír la música, que tenían que tener un cuadro del Ávila o del Salto Ángel, ¿sabes? Una fotografía, porque necesitaban, o sea, tener a Venezuela consigo. Y eso hizo que ese primer momento en donde los venezolanos que seguimos aquí y los que se fueron llegaron a tener como una Un pelea, encuentro. como Una una pelea primero. competencia, como una cosa, porque para quienes se habían ido, nosotros estábamos haciéndole el juego al gobierno y para nosotros ellos eran unos traidores que se habían ido. Entonces se entendió que lo que nos une es la venezolanidad. Nos une que a todos nos importa el país y que todos queremos un país en el que todos podamos vivir. Y aunque tú vivas afuera y hayas hecho tu vida afuera y nunca y ya no estés pensando en regresar para quedarte, pero sí regresar cada vez que quieras, para pasear, para traer a tu familia, para visitar a quienes tienes aquí, para recordar tu infancia, para lo que sea, pero poder regresar. Entonces eso creó la venezolanidad, ese profundo orgullo de ser venezolanos. Y entonces tú ves cuando ocurre una tragedia como esta, del terremoto, pues Venezuela entera, los venezolanos en todas partes del mundo se unen para atender esto, porque a todos nos duele igual, a todos nos importa igual, porque todos somos venezolanos y esta es nuestra tierra. Y eso nosotros no lo teníamos. Y yo diría que esa ha sido quizás la única bondad de que este proceso haya sido tan duro y haya sido tan devastador, que nos hizo ver lo valioso que tenemos como país y como gentilicio,
Y entonces ahora lo admiramos y lo valoramos y nos apropiamos de eso. Yo me quedo con esa reflexión sobre el país y creo que ese aprendizaje que hemos tenido a través del tiempo es lo que nos va a conducir a un futuro mucho más bonito, mucho más próspero, como el que hemos proyectado a través del tiempo, los que hemos insistido en trabajar y en estar aquí. Yo quiero hablar un poquito de ti y yo te veo, Valentín, y digo, qué incansable es. Porque además has tenido la capacidad de estar de alguna manera presente en cada momento importante dentro de nuestra historia contemporánea. Has sido incansable en mostrar el país y en llegar a los lugares a los que cuesta llegar incluso hoy. Vas, visitas a tus nietos y eres una abuela abnegada, pero también tienes una vida propia y no piensas renunciar a ello, ¿no? Yo quisiera que me contaras cómo te estás visualizando tú actualmente, porque me contabas fuera del aire que no tenías, no querías atarte a ninguna rutina, pero sigues trabajando. El otro día cuando vi tu video de Parque Central, del reportaje que hiciste para tu canal YouTube, yo dije, wow, qué capacidad de ver lo que pareciera evidente, pero no nos hemos metido ahí, sigue teniendo Valentina. La edad tiene una bondad innegable, porque reflexionas como con más calma y porque no... Hay también una cosa, Álvaro, y es que a mí no me importan para nada las tendencias. O sea, yo no vivo de eso, yo no le hago caso a eso. Las modas, o sea, cuando empezó esta loquetera de que todo el que tenía un canal de YouTube o todo el que hacía contenido de turismo decía, ¿cuánto cuesta ir a un hotel? No sé qué. ¿Estarías dispuesto a pagar $420? No me importa. O sea, ¿sabes? Ese no es el punto. Claro. Y también yo, o sea, hacer esos contenidos de turismo, de información, nada más que te puedes quedar en esta posada, esto es lo que vas a hacer, esto te cuesta tanto, no sé qué. Y dije, eso ya yo lo hice. Claro, ¿cuántas guías hiciste? Y lo hice durante muchísimos años. Entonces, todo bitácora. A mí me importan ahorita las historias de la gente, de los venezolanos en todas partes. Y a veces hago ese tipo de programas también porque son sitios a los que me parece que no se les está prestando atención. Entonces vuelvo. ¿Cómo ponerlos otra vez en el ojo? Sí, o sea, y también como con las referencias, por ejemplo, y es lo bueno de tener referencias. Yo acabo de estar en los Altos de Sucre. Los Altos de Sucre está cuando tú sales de Puerto de la Cruz, ahí tomas la vía hacia Mochima, hay una subida a la derecha donde hay una fábrica de cemento. Y esa fue una montaña que tuvo una época de muchísimo auge, pues donde todo el mundo iba para allá. Y es un sitio muy grato porque vendría siendo como el Galipán de Caracas. Porque es una montaña, ahí, o sea, se pone neblina, pero es por otro lado un balcón al Parque Nacional Mochima. Eso se destruyó por la inseguridad y su gente empezó a trabajar para garantizar nuevamente la seguridad. Muchísimas posadas cerraron y ahora se abrieron nuevas posadas, se abrieron nuevos lugares. Y yo dije, yo voy a ir para allá porque yo quiero apoyar a esa gente que insiste y que lo quiere hacer bien. Y me fui y me sorprendió. Porque, bueno, es verdad que hay algunas partes de la carretera que están medio malas, pero nada el otro jueves. Y hay unos sitios verdaderamente amables, bellísimos, y que estás en la montaña y tienes la playa a 20 minutos, porque bajas la montaña y ya estás en la playa. Qué belleza. ¿Entiendes? Me fui para Qué Barbacoa. privilegio nuestro. Me fui para Barbacoa, unos páramos en Lara, que además tiene la cascada del vino. Son espacios para acampar. Yo soy una convencida de que Venezuela debería ser un país para acampar, porque nosotros tenemos un clima privilegiado. Lo más que puede pasar aquí es que te caiga una lata de agua, Claro. ¿entiendes? Pero nosotros, o sea, si nosotros garantizamos la seguridad y unos servicios mínimos, aquí se pudiera acampar prácticamente en toda Venezuela. Y esa sería una gran bondad para los venezolanos, sobre todo en esta época en que yo no sé cuándo es que vamos a tener un poco más de plata. Cada vez que aquí se habla sobre lo costoso que es el turismo, hacer turismo aquí, Álvaro,
cualquier posada tiene que asumir unos costos que no le corresponden. O sea, porque tú tienes que tener una planta eléctrica, porque tú tienes que parir para conseguir diésel, porque tú tienes que contratar camiones cisternas para poder tener agua. Esos son unos costos que tú le sumas a tu operación, y en la época en que no había gasolina le tenías que asumir el costo de ver cómo hacías para conseguir gasolina para que tus huéspedes pudieran regresar de donde habían venido. Claro. Ahora, Valentina, tú has dado como muchas ideas sobre lo que habría que hacer por mejorar el turismo en Venezuela, pero te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace. Yo no voy a ser ministro de turismo. ¿Sabes lo que pasa, Álvaro? Yo tengo 72 años. A mí no me toca. Eso le toca a otra generación. Eso le toca a otra gente. Eso a mí no me toca. Además, a mí no me interesa. Porque a mí el poder no me interesa. O sea, yo tengo 40 años trabajando por el turismo en Venezuela, y te aseguro que, como siendo una periodista normal, he podido hacer bastante más por el turismo en Venezuela que lo que han hecho los distintos ministros de turismo en todos estos años. ¿Te vas a retirar algún día, Valentina? No, solamente cuando... Bueno, No porque queremos que lo hagas, te lo pregunto por... No, yo la verdad es que eso no es algo que yo me planteo. O sea, ¿por qué me lo voy a plantear? Elizabeth Klein en su momento se retiró. No, Elizabeth no se retiró. No, mira lo que le pasó a Elizabeth. Elizabeth, ella estaba aquí y seguía haciendo su trabajo, y yo la entrevisté justo cuando ella se fue. ¿Tú sabes por qué se fue Elizabeth? Porque aquí empezó la época esa de la inseguridad muy grave. Claro, no podía viajar. Muy grave. Y ella tiene 2 hijos, y sus hijos son norteamericanos igual que ella. Y sus hijos le dijeron, si a ti te pasa cualquier cosa en Venezuela, nosotros ni siquiera vamos a poder ir a buscarte, porque no les daban visa a los norteamericanos. Entonces ella dijo, esto es, irme de Venezuela es divorciarme amando a la persona con la que estoy. Y para ella fue durísimo. Y yo estaba haciendo radio en ese momento, y yo la entrevisté, y ella, que siempre fue una mujer tan dura, tan fuerte, tan contundente, tan radical, se guindó a llorar, y terminamos las 2 llorando abrazadas, porque yo la entendía perfecto. Yo decía, si yo no puedo estar en Venezuela, yo soy una tristeza ambulante. Y eso le pasó a ella, porque ella de verdad se dedicó a Venezuela, y lo que hizo fue amarla y mostrarla desbarricadamente. ¿Y qué es lo que a mí me toca hacer? Yo soy una convencida de que solamente se quiere lo que se conoce. Entonces yo me he empeñado durante todos estos años en que los venezolanos conozcan a Venezuela, para que la quieran, para que la defiendan, para que la protegen, para que se le enseñen a sus hijos. Y por ejemplo, en el caso de mis nietos, tú me dices, ¿te vas a retirar? No, yo no me puedo retirar. Yo le tengo que enseñar toda Venezuela a mis nietos. Yo me imaginé que tú lo que querías era llevártelos de viaje. Yo me los llevo a cada rato. Claro. ¿Sabes? Íbamos contando, Río cumpleaños ahorita el domingo, y para Río yo le dije, Río, ¿qué quieres hacer en tu cumpleaños? Y me dijo, bueno, voy a tener mi fiesta con mis amigos, pero también vamos a hacer un viaje de familia. Tina, ¿para dónde nos vamos? Y nos vamos ahorita, yo me voy a Margarita y los busco, y nos vamos para los Altos de Sucre, a que ellos conozcan Mochima, porque ellos ya conocen. Hemos ido a Cariaco, hemos ido a Caripe, hemos ido a Puypuy, hemos ido a Medina, hemos ido a toda esa parte de Paria, pero no hemos ido a Mochima, y bueno, cruzamos, y yo ahora quiero llevarlo a los Altos para que también lo conozcan. Valen, para cerrar, si pudiéramos ponerle un título, un nombre a la Venezuela del futuro, la que te imaginas, la que está por venir, la que quisiéramos, escoge uno. Es que a mí me parece que es tan completo. O sea, mira, una de las mayores dificultades cuando un país que nunca ha sido turístico quiere ser turístico es que se sepa que ese país existe. Y nosotros hemos logrado que cualquier gente en cualquier parte del mundo sepa lo que es Venezuela y sepa lo que es un venezolano. Yo siento que Venezuela ya es una marca. Y eso lo hemos logrado en un principio porque se empezó a hablar de Venezuela de la peor manera, porque teníamos a este troglodita gobernando y andaba, como un rey por el mundo.
Y después porque, bueno, como es que un país tan rico se convirtiera en un país que está en la inopia. Y después porque tenemos 8 millones de venezolanos que han resultado los mejores embajadores del planeta, porque los tenemos en todos lados. Y después tenemos aquella cantidad de gente súper exitosísima en el mundo. Y tenemos el sistema de orquestas, y tenemos las arepas, y tenemos la harina pan, y fuimos campeones mundiales de béisbol. Y encima, después de eso, nos sacan el presidente de un guamazo, ¿entiendes? Bueno, porque no era, porque era ilegal, porque era de mentira, por lo que fuera, y además porque el otro es un arbitrario. Pero, ¿sabes? Entonces, nosotros solamente ser Venezuela ya significa tanto. Ser venezolano. O sea, tú dices Venezuela y eso somos una marca país que funciona, que está, que tiene todas las referencias del mundo. Probablemente no tengamos ni siquiera que ponerle más nada. Vale, te agradezco mucho que hayas venido. Tenía Seguro, muchas ganas que tuviéramos Álvaro. esta conversa. No, qué yo rico. estaba muy pendiente, me dio mucha pena no venir la semana pasada, pero no era posible. Te quiero mucho. Gracias Bueno, por venir. gracias a ti, gracias a ti. Este fue el camino de Valentina Quintero en The Way. The Way Podcast es una producción de Qatar Producciones Compañía Anónima. Idea original y conducción Álvaro Pérez Qatar. Realización Manuel Lamela, bajo la producción de Camila Guillén. Diseño gráfico Ernesto Brito y Visual Media. Presentado por Benemergencia, Siempre Presentes y Aldana Láser Center.